Muy buenas, mi nombre es Rosa Isabel Hernández García, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy cursando la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estoy en la clase de Anatomía Radiológica. En el día de hoy voy a hablarles a ustedes sobre la anatomía del maxilar superior e inferior. El hueso maxilar o maxilar superior forma parte de la órbita, cavidad nasal y paladar, contiene a los dientes superiores y juega un importante rol en la masticación y en la comunicación. Este hueso consta de 5 pares principales, el cuerpo y 4 proyecciones óseas conocidas como procesos: frontal, cigomático, palatino, alveolar. Este hueso está rodeado por otros huesos del cráneo y en la línea media está unido con el homólogo contralateral mediante la sutura intermaxilar. Proceso alveolar. Forma parte del arco dental maxilar. Proceso frontal. Forma el borde medial de la órbita y contribuye a formar el surco lagrimal. Proceso cigomático. Contribuye a formar el arco cigomático junto con el hueso cigomático. Proceso palatino. Constituye el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. Este proceso contiene también al foramen incisivo y a la espina nasal anterior. Articulación: se articula superiormente con el hueso frontal, posteriormente con los huesos esfenoides, palatino, etmoides y lagrimal. Medialmente con el hueso nasal, el vómer, cornete nasal inferior. Lateralmente con el hueso cigomático. Acá podemos ver el maxilar con una visión lateral. Sus partes: la apófisis frontal, la cresta lagrimal anterior, el agujero infraorbitario, la escotadura nasal, la espina nasal anterior, la fosa cónica, la apófisis cigomática, los conductos alveolares superior y posterior, tuberosidad maxilar, surco infraorbitario, la cara orbitaria, el borde lagrimal. La apófisis frontal, borde lagrimal, la escotadura nasal, las semiceldas, seno maxilar, surco palatino mayor, la apófisis palatina, el conducto incisivo, la espina nasal anterior, la estructura nasal, la cresta conchal, el surco lagrimal, la cresta etmoidal. La mandíbula o maxilar inferior. La mandíbula es el único hueso móvil de todo el cráneo. No se articula con los huesos adyacentes del cráneo por medio de suturas, sino por medio de una articulación sinovial denominada temporomandibular. Las características únicas de esta articulación le permiten a la mandíbula mantenerse fija al cráneo, mientras que al mismo tiempo es capaz de realizar varios movimientos de rotación y traslación que nos permiten masticar, hablar y realizar otras actividades. La mandíbula consta de cuerpo y de la rama. Cuerpo: borde superior, borde alveolar, contiene 16 alveolos para los dientes inferiores. Inferior: base de la mandíbula. Caras: interna, tubérculos mentonianos, fosa diagrástica, línea miloidea. Externa: sínfisis mandibular, foramen mentoniano, línea a oblicuo de la mandíbula, rama, proceso condilar. Se articula con el hueso temporal, la articulación temporomandibular. Proceso coronoides: inserción para el músculo temporal. Cara externa: inserción del músculo macetero. Cara interna: foramen mandibular. Inserción del músculo teptiroideo medial. Forámenes: foramen mandibular, orificio interno del conducto mandibular, atravesado por el nervio y la arteria alveolar inferior. Foramen mentoniano, orificio externo del conducto mandibular, atravesado por ramificaciones del nervio y arteria alveolar inferior, el nervio y vasos mentonianos. Correlaciones clínicas: reabsorción del hueso alveolar, fracturas condilares, aplasia dentaria, osteoradionecrosis, osteomelitis y quistes. Aquí podemos observar la mandíbula en visión anterior, la apófisis coronidal, la apófisis cordillear, la rama mandibular, la línea oblicua, el cuerpo, el agujero mentoniano, protuberancia mentoniana, la sínfisis mandibular, el guiñón y el arco alveolar.
y en una visión de plano medio se observa la cabeza de la mandíbula, la fonta pterigoidea, el cuello de la mandíbula, el agujero mandibular, la íngula mandibular, el ángulo de la mandíbula, la fara uvamandibular, el borde inferior, espina mentoniana inferior, fosa digástrica, espina mentoniana, la fosa sublingual, la cresta bucinatril, línea mentoidea. Bueno, en una estructura más general, acá se observa cómo está fijado el maxilar superior, cómo está fijado el maxilar inferior o mandíbula y la articulación temporomandibular. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información que les brindé les haya servido de mucho y sea de su agrado.